Buenos días, jóvenes. El tema de hoy, los accidentes del sustantivo. Tienen ahí las indicaciones, las actividades que van a realizar, lo tienen que enviar a mi correo y en la fecha que les indico. Dentro de los accidentes gramaticales del sustantivo, vamos a trabajar o empezar con ¿qué es el sustantivo? El sustantivo es una categoría gramatical o una clase de palabra que se utiliza para nombrar un objeto o sujeto. Tienen ustedes ahí una pelota de básquet, una bandera y una niña. Al sustantivo también se le asigna como nombre. ¿Por qué? Porque se nombra objetos, personas, lugares, sentimientos, animales y otros seres. Y como habíamos visto en la clase anterior, es una palabra variable porque tiene accidente gramatical de género y número. Funciona como núcleo, ya sea del sujeto, del modificador directo, de la aposición, del modificador indirecto, del objeto directo, objeto indirecto, etc. Y es de inventario abierto. ¿Cuál es la morfología del sustantivo? El sustantivo, es decir, la palabra, está conformada por un lexema o también llamada raíz, que es el término principal o la parte principal, y está agregado con morfemas de género y de número. Por ejemplo, el término amigas. Tengo amig, mi lexema, a más s. Amigas. El término a en esta palabra me indica que es de género femenino y el término s me indica que está en número plural. Entonces tendría ahí amigas. Los accidentes gramaticales del sustantivo se dividen en accidentes de género natural para los seres vivos y accidentes de género gramatical para seres inanimados. Los accidentes de género natural para los seres vivos se presentan en 4 formas. Primero, de doble forma, es decir, cuando cambia los morfemas flexivos. Los morfemas flexivos son las terminaciones, las que están después del lexema. Por ejemplo, el hijo, la hija. Cambia la terminación o por a. Actor, actriz. La terminación. El hermano, la hermana. También cambia la terminación. O el poeta, la poetisa. A este grupo de morfemas flexivos se le llama de doble forma por su terminación. Para femenino y para masculino. Común de 2. ¿Por qué? Porque cambia solamente el artículo. Es decir, mi sustantivo, para yo identificarlo si es femenino o es masculino, le voy a agregar el artículo. Por ejemplo, si yo quiero decir en masculino el término artista, diría el artista. Y si yo quiero referirme a una mujer, diría la artista. Solamente cambia el artículo. El término se mantiene igual. Lo mismo como estudiante, cantante o atleta. Es común de 2 justamente. Solamente va a cambiar mi artículo para identificar si es femenino o es masculino. En el grupo de los epicenos, para poder diferenciar, lo tengo que agregar el término macho o término hembra. Diría en gorila, gorila macho, gorila hembra. En rata, rata macho, rata hembra. En elefante, lo mismo. Y en víbora, elefante macho, elefante hembra, víbora macho, víbora hembra.
Y mi grupo de los heterónimos es cuando cambia toda la palabra. Por ejemplo, para decir el padre, tendría que decir la madre, el hombre, la mujer en femenino, caballo masculino, la yegua femenino, el toro, ¿no? Me indicaría lo que es masculino y la vaca femenino. Entonces ahí cambia todo el término. Estos son los accidentes de género natural para seres vivos. Los accidentes de género gramatical para seres inanimados, es decir, seres que no tienen vida, agrupan a 3. Pueden ser de una sola forma, es decir, solamente tiene un género, por ejemplo, el lápiz, el sueño, no tiene femenino, no tiene o la otra forma, por eso se dice de una sola forma. El otro es el ambiguo, que cambia de género, pero no cambia de significado. Es decir, poniéndole el artículo femenino o el artículo masculino, el término no va a cambiar. Su significado va a ser el mismo. Por ejemplo, digo el mar o también puedo decir la mar. Y la otra forma es el homónimo. Cambia de género y cambia de significado. Por decir, doblez. Si yo digo el doblez, se refiere a doblar. Pero si yo le cambio el artículo femenino, digo la doblez, ya tiene otro significado que es hipocresía. A eso se refiere los accidentes de género gramatical. ¿Cuáles son mis accidentes de número? Acá tengo que considerar con morfema flexivo y con artículo. Ustedes saben muy bien que los accidentes de número me indican en este caso si es singular o si es plural. Entonces, con morfema flexivo en plural, pero que termine en S o que termine en es. Quiere decir que hay términos y hay palabras que su pluralidad solamente es agregándole una S. Y en otros tengo que agregarle la E y la S para decir su plural. Ahora, cuando solamente le voy a agregar la letra S para indicar la pluralidad, es solamente si terminan en vocales, nada más. Pero tengo que considerar que si hay algunas palabras que terminan en I o en U con tilde, es decir, que tenga la mayor fuerza de voz, ahí sí no se presta. Tendría que agregarle el morfema flexivo plural es. Por ejemplo, yo tengo casa, casas sería su plural. Tesoro, su plural, tesoros. No tengo ningún problema. Pero si yo digo el término maní, ya no diría manís, porque mi regla indica que si termina en una I o en una U, yo tengo que agregarle como plural ES y diría maníes. Ahora, si terminara también en una consonante como por ejemplo árbol, también diría su plural de árbol no es árboles, sino árboles. Le agrego su morfema flexivo ES que me indica la pluralidad. O también si termina en una Y como vocal al final, en este caso como por ejemplo ley, también tendría que agregarle el término ES, leyes. ¿Cuándo es con artículo? Si terminan en X o en S, pero siempre y cuando sean palabras graves o palabras esdrújulas. El artículo es el que me va a determinar si está en singular o está en plural. Por ejemplo, tengo palabras que terminan en X como tórax. Entonces, el artículo es el que me va a ayudar. Para singular diría el tórax. Y su plural cambiaría al plural los tórax. Es una palabra grave. O también en miércoles. Termina en S. El miércoles, 1. Los miércoles.
2. Es una palabra esdrújula. Entonces el artículo es el que va a determinar su número. También existen otros casos o grupo de palabras que quiero que lo tengas presente. Existen grupos de sustantivos, te estoy dando algunos, no todos, de sustantivos que solo existen en plurales, como por ejemplo catacumbas, cosquillas, añicos, víveres, cuclillas. Esos términos y otros solamente existen en plural, no existen en singular. También tengo otro grupo de sustantivos que no tienen plurales, por ejemplo, caos, inmortalidad, apocalipsis, nada, fe. También hay otro grupo de palabras, de sustantivos compuestos que forman su plural modificando ambos elementos. Cuando hablo sustantivos compuestos, hago referencia a la unión de dos términos simples o dos sustantivos. Por ejemplo, tengo mi término casa y mi término quinta. Al unirlo, tengo mi palabra compuesta, mi sustantivo compuesto, casa quinta. Pero si yo quiero su pluralidad de ese término compuesto, a ambas palabras simples tengo que agregarle el término S. Entonces diría ahora casas quintas. Se escriben juntas. O lo mismo como en gentil hombre. Su plural sería gentiles hombres. Un término compuesto y por lo tanto lo escribo junto. A cada uno tengo que agregarle su pluralidad S. Así como también tengo algunos sustantivos compuestos que modifican el primer elemento, como por ejemplo en mi término cualquiera. Cual más quiera. Entonces su pluralidad va a ser cualesquiera. O lo mismo en quien quiera. Quien más quiera. Sería quienes quiera. Y por último tengo palabras compuestas que forman su plural en el segundo término, como por ejemplo boca calle, su plural sería boca calles, o también salvoconducto, su plural sería salvoconductos, o Padre Nuestro, el plural sería Padre Nuestros. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Gracias.